En la Colmena de Luces, que es la Ciudad de México, el barrio de Polanco se alza como un bastión de lujo y poder. En la terraza de uno de sus rascacielos más imponentes, en un restaurante donde el aire es enrarecido tanto por la altitud como por la exclusividad, Santiago Corrales, un magnate de la construcción de 53 años, observaba la ciudad centellear abajo. Era un hombre forjado en acero y concreto, cuyo imperio se extendía por el paisaje urbano que ahora contemplaba. Sin embargo, su postura, aunque imponente, traicionaba una profunda soledad, un vacío que ni la vista panorámica ni el vino caro en su copa podían llenar. Cenaba solo, como hacía casi todas las noches, un rey en un exilio autoimpuesto, atormentado por una ausencia que se había convertido en la única compañía constante en su vida. Para el mundo era el epítome del éxito. Para sí mismo era un hombre paralizado en el tiempo, en el día exacto, hace 23 años, en que su mundo se derrumbó. A pocos metros de distancia, Verónica Estrada, una camarera de 28 años, se movía entre las mesas con una eficiencia silenciosa, su rostro un estudio de resiliencia contra un telón de fondo de cansancio. Su vida era una batalla diaria, una lucha para mantener un tejado sobre su cabeza en una ciudad que rara vez perdonaba la debilidad. Esa noche, la batalla se convirtió en una humillación pública. Un cliente arrogante, un hombre cuya importancia se medía por el volumen de su voz, la reprendía ruidosamente por un error trivial en su «he pedido». Sus palabras eran cortantes, diseñadas para disminuirla frente a una audiencia de privilegiados. Santiago observó la escena con una fría indiferencia, la misma que aplicaba a los negocios. Para él, era solo el ruido de fondo del mundo que dominaba, la dinámica predecible entre el poderoso y el servidor, un drama insignificante que no merecía su atención. El cliente, insatisfecho con la sumisión silenciosa de Verónica, elevó su crueldad. Para asegurarse de tener toda su atención, agarró su brazo con una fuerza innecesaria. El movimiento fue brusco y violento, y el tirón hizo que un delicado hilo de plata se soltara de dentro del cuello de su uniforme. Por un instante, un pequeño colgante en forma de luna creciente osciló en el aire, capturando la luz ambiental. La mirada de Santiago, hasta entonces perdida en el horizonte lejano de la ciudad, fue atrapada por aquel destello súbito e inesperado. Todo su cuerpo se congeló. La copa de vino se detuvo a centímetros de sus labios. El murmullo del restaurante, los sonidos de la ciudad, todo desapareció. El mundo se contrajo hasta convertirse en ese único y diminuto punto de luz plateada, un objeto que rasgó el tejido del tiempo y lo transportó a una tarde soleada en un parque 23 años atrás. El corazón de Santiago, un órgano que él creía que se había convertido en piedra hacía mucho tiempo, dejó de latir. No era un collar parecido, era el collar, aquella forma, la curva exacta de la luna, la forma en que la luz danzaba en su superficie martillada. Recordó el día en que lo diseñó, garabateando en una servilleta mientras su hija de 5 años, Luna, dormía en su regazo. Recordó pedirle al joyero que grabara una minúscula estrella de 5 puntas en la parte trasera, un secreto entre padre e hija, un detalle que solo ellos dos conocerían. Ese collar que él mismo había colocado en el cuello de su pequeña Luna la mañana en que ella desapareció, ahora colgaba del cuello de esa camarera humillada. La fría indiferencia en el rostro de Santiago se hizo añicos, revelando un torbellino de conmoción, dolor y una esperanza tan aterradora que casi lo asfixió. En ese instante, todo cambió. El mundo volvió a tener sonido y color para Santiago, pero ahora con una claridad y una urgencia que no sentía desde hacía más de 2 décadas. El ruido del restaurante,
la humillación de la camarera, todo eso ya no era más que ruido de fondo. Era el centro de su universo, con un movimiento que era a la vez lento y cargado de una autoridad innegable. Se levantó. Su figura alta e imponente silenció instantáneamente el salón. El cliente arrogante, tomado por sorpresa, balbuceó algo, pero Santiago no le prestó atención. Simplemente hizo una señal al maître, señaló la mesa del hombre y dijo, con una voz baja y gélida que no admitía réplica: «La cuenta de este señor es mía, y su presencia en este establecimiento ha terminado». No fue una sugerencia, fue un decreto. El cliente, reconociendo instantáneamente la presencia de un poder mucho mayor al suyo, palideció, se levantó y salió apresuradamente, dejando atrás un postre a medio comer y un silencio atónito. Verónica se quedó parada, temblando, el brazo aún dolorido donde había sido agarrado, completamente aturdida por el giro de los acontecimientos. No tenía idea de quién era ese hombre, pero el aura de poder que emanaba de él era aterradora y, de una manera extraña, protectora. Santiago entonces se volvió hacia ella. La furia gélida en su rostro había desaparecido, reemplazada por una máscara de emociones conflictivas: dolor, esperanza y un miedo crudo. «El collar», dijo con la voz quebrada, casi un susurro. «Por favor, ¿puedo saber de dónde lo obtuviste?» La pregunta, viniendo de un extraño tan poderoso, disparó todas las alarmas de supervivencia de Verónica. Retrocedió instintivamente, la mano cubriendo el colgante. Al ver el miedo en sus ojos, Santiago no insistió. Sacó una tarjeta de su billetera, un rectángulo pesado de lino con el nombre Santiago Corrales, presidente del Grupo Corrales, grabado en relieve, y se la extendió. «Por favor, encuéntrame mañana, en este café, a las 10. Solo necesito explicar, por favor». Y sin esperar respuesta, se fue, dejándola en medio del salón lujoso, con una tarjeta que valía una fortuna y una pregunta que abría un abismo bajo sus pies. Para entender la magnitud de ese momento para Santiago, había que retroceder 23 años en el tiempo, a una tarde soleada en el Parque Chapultepec. Él era un hombre más joven, vibrando con la energía de la ambición, a punto de cerrar el negocio que sentaría las bases de su imperio. Su hija, Luna, una niña de 5 años con ojos brillantes como estrellas y la sonrisa de su madre, corría tras las palomas, su collar de luna de plata brillando bajo el sol. Su teléfono sonó. Era la llamada que esperaba. «Solo un minuto, mi amor. Papá ya vuelve», dijo, girándose para cerrar el negocio, para construir el futuro. La conversación duró tal vez 3 minutos. 3 minutos, de números, de negociaciones, de enfoque absoluto. Cuando se dio la vuelta, sonriendo con el triunfo de la conquista, el lugar donde Luna había estado jugando estaba vacío. Solo una paloma solitaria picoteaba en el suelo. Lo que siguió fue un borrón de pánico, el grito de su nombre, la búsqueda frenética, el sol poniéndose en un mundo que de repente se había vuelto gris y silencioso. La desaparición de Luna no fue un evento, fue el inicio de una nueva era geológica en la vida de Santiago. Los años que siguieron fueron un descenso al infierno. La búsqueda oficial, los investigadores privados, las cientos de pistas falsas que llevaban a callejones sin salida y a corazones rotos. Su matrimonio, antes un puerto seguro, naufragó bajo el peso de la culpa y el dolor mutuo. Su esposa, incapaz de mirarlo sin ver el momento de distracción que les costó todo, finalmente se fue, dejándolo solo con sus fantasmas. Fue entonces cuando Santiago comenzó a construir. Derramó su dolor, su rabia y su
en culpa en el trabajo, levantando rascacielos como si fueran monumentos a su pérdida. Cada nuevo proyecto, cada billón adquirido, era un intento inútil de llenar el vacío abismal que Luna había dejado. Su imperio no era un símbolo de su éxito, sino el mausoleo de su mayor fracaso. En un universo paralelo de lucha y olvido, la vida de Verónica Estrada había sido esculpida por la ausencia. Su primer recuerdo no era el rostro de una madre o el abrazo de un padre, sino el techo con filtraciones de un orfanato en la periferia de la ciudad. Creció flotando por el sistema, pasando por una serie de hogares adoptivos, algunos indiferentes, otros crueles. Aprendió desde temprano a no encariñarse, a hacer sus maletas en minutos y a confiar solo en la fuerza de sus propios brazos. El pasado, para ella, era un libro con las primeras y más importantes páginas arrancadas. Un vacío que la definía más que cualquier otra cosa. Esa falta de raíces la convirtió en una sobreviviente nata, una experta en leer ambientes y personas, en volverse invisible para evitar problemas. Su resiliencia no era una elección, sino una armadura que había sido forzada a construir pieza por pieza para proteger un corazón que nunca supo lo que era pertenecer a algún lugar. El único hilo que la conectaba a ese abismo de su pasado era el collar de plata. Era su bien más preciado, un secreto que llevaba bajo el uniforme. El metal frío, un recordatorio constante contra su piel. No recordaba cómo lo obtuvo, simplemente siempre había estado allí, una constante en un océano de cambios. A lo largo de los años, en medio de la dureza de su vida, lo protegió con una ferocidad silenciosa. Era más que un adorno, era la totalidad de su herencia, la única prueba tangible de que no había simplemente surgido de la nada a los 5 años de edad. El colgante de luna creciente era su confidente silencioso, el objeto de sus preguntas no dichas. Representaba la esperanza frágil y casi inconsciente de que no había sido abandonada, sino tal vez perdida, y que en algún lugar del mundo alguien podría reconocer esa pequeña luna y así devolverle su propia historia. La motivación diaria de Verónica era visceralmente simple: sobrevivir. Su realidad era el alquiler de un pequeño apartamento en un barrio obrero, las largas jornadas de trabajo, el cansancio que se infiltraba en sus huesos y la matemática constante para hacer que el salario de camarera alcanzara hasta fin de mes. No soñaba con lujos ni cuentos de hadas. Su mayor sueño era la estabilidad, la paz mental de saber que las cuentas serían pagadas, la posibilidad de tal vez algún día tomar un curso, de tener una vida donde no tuviera que luchar por cada centavo. Era una espectadora del mundo de privilegios que servía todas las noches, un mundo tan distante del suyo que parecía ficción. Su lucha no era por la felicidad, una emoción que le parecía un lujo, sino por la dignidad de sostenerse sola, de ser la única e inquebrantable capitana de su pequeño y frágil barco. Esa noche, tras el incidente en el restaurante, Verónica se sentó en el borde de su cama, la pesada tarjeta de presentación de Santiago Corrales en sus manos temblorosas. La tranquilidad de su pequeño apartamento fue invadida por la enormidad de lo que había sucedido. Su mente, entrenada para la desconfianza, no podía procesar la situación. La defensa del hombre poderoso, su pregunta sobre el collar, su pedido de un encuentro, nada tenía sentido. Su mundo era un lugar donde los hombres ricos y poderosos eran una fuente de peligro, o en el mejor de los casos, de indiferencia. ¿Por qué un hombre como Santiago Corrales, un titán de la industria, se interesaría por ella? ¿Sería un juego cruel? ¿Una apuesta?
La propuesta de él no sonaba como una promesa de esperanza, sino como el presagio de una tormenta mucho mayor de la que ya había enfrentado. El miedo, un viejo conocido, era la emoción dominante, una alarma que sonaba en su pecho, advirtiéndole contra el brillo de algo que seguramente era demasiado bueno para ser verdad. La noche de Santiago no fue menos tumultuosa. En su mansión silenciosa, rodeado de un lujo que le era indiferente, sintió el peso de 23 años de esperanza reprimida desplomarse sobre él. La posibilidad de que Verónica fuera luna era un sol naciente en su alma, pero que traía consigo el terror de una nueva y tal vez más devastadora decepción. ¿Y si era una cruel coincidencia? ¿Un collar parecido? ¿Una historia inventada? ¿Y si, peor aún, ella era realmente su hija, pero lo miraba con el desprecio de una extraña, una mujer adulta cuya vida había sido forjada en su ausencia? Por primera vez, desde que se convirtió en un titán, Santiago se sintió completamente impotente. Él, que podía mover montañas con su dinero, estaba aterrorizado ante la fragilidad de un encuentro, de la vulnerabilidad de tener que abrir las puertas de su corazón blindado, sabiendo que la respuesta que encontraría podría tanto redimirlo como destruirlo, para siempre. A la mañana siguiente, Verónica despertó de un sueño agitado, la decisión sobre el encuentro aún pesando en su mente. Cada fibra de su ser, afilada por una vida de autoprotección, gritaba para que huyera. Los hombres poderosos, en su experiencia, no ofrecían ayuda sin un precio exorbitante. Sin embargo, el misterio del collar, la única ancla de su identidad, la empujaba en la dirección opuesta con una fuerza irresistible. Tomó la delicada cadena de plata, el metal liso y familiar, contra sus dedos y miró la tarjeta de presentación sobre la mesa. De un lado, el símbolo de su pasado desconocido, del otro, la promesa de una explicación imposible, la curiosidad, la necesidad humana fundamental de saber de dónde venimos, libró una batalla final contra su miedo. Con una determinación sombría, decidió ir, no porque creyera en él, sino porque se lo debía a sí misma, a la niña huérfana que llevaba dentro, la oportunidad de tener por primera vez una respuesta. Santiago, por su parte, se preparó para el encuentro no como el magnate que era, sino como el padre que alguna vez fue. Despidió a sus asistentes, ignoró las llamadas urgentes de sus directores y subió al polvoriento ático de su mansión, un lugar que no visitaba en años. Allí, en un baúl de madera olvidado, encontró lo que buscaba, una pequeña caja de terciopelo azul. Abrirla fue como abrir una herida. Dentro estaban las reliquias de una vida interrumpida. Fotos de Luna sonriendo en el parque, su primer dibujo de la luna y las estrellas, un mechón de su cabello de bebé. Con manos temblorosas, seleccionó algunas fotos y un objeto en particular, un pequeño medallón de plata en forma de estrella, el compañero del collar de luna que había guardado como una reliquia sagrada. No estaba preparando una presentación de negocios, estaba construyendo un altar de recuerdos, la única prueba que tenía para ofrecer. El café que Santiago eligió era un lugar neutro y tranquilo, lejos de los restaurantes de lujo de su mundo. Llegó temprano, eligiendo una mesa discreta en un rincón, y colocó la pequeña caja de terciopelo sobre ella, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando Verónica entró, puntualmente a las 10, su postura era defensiva, sus ojos escaneando el lugar en busca de trampas. Se sentó frente a él, una muralla de desconfianza separándola del hombre frente a ella. Un silencio tenso se instaló entre ellos, llenado por la vastedad de 23 años de vidas vividas en universos opuestos. De un lado, de la mesa, un hombre cargando el peso de una tragedia y una esperanza abrumadora. Del otro,
una mujer cargando la armadura de una vida de abandono y la clave del pasado de él escondida bajo su uniforme. El encuentro que definiría ambos sus futuros estaba a punto de comenzar. Santiago no comenzó con la acusación o la revelación bombástica que Verónica temía. En cambio, su enfoque fue de una gentileza y vulnerabilidad que la desarmaron por completo. Comenzó a hablar. La voz, normalmente un instrumento de mando, ahora vacilante y teñida de un dolor antiguo, no habló de sí mismo sino de su difunta esposa, la madre de Luna. La describió para Verónica, su risa, su pasión por la jardinería, la forma en que sus ojos brillaban al hablar del futuro. Pintó un retrato vívido y amoroso de la mujer, permitiendo que Verónica la conociera primero, no como una figura abstracta, sino como una persona real y llena de vida. Habló del sueño que compartían, la inmensa alegría que sintieron al prepararse para la llegada de su única y tan deseada hija, una niña que decidieron llamar Luna. Con manos que temblaban visiblemente, Santiago empujó la pequeña caja de terciopelo azul por la mesa. Verónica miró la caja, luego a sus ojos, una tormenta de miedo y curiosidad agitándose dentro de ella. Lentamente la abrió. Dentro, sobre un cojín de seda desvaída, reposaban las fotografías. Eran imágenes de una vida que ella no conocía, de una felicidad que parecía pertenecer a otro planeta. En cada una de ellas, una niña de 5 años sonreía a la cámara, los ojos llenos de la luz despreocupada de la infancia. La niña llevaba vestidos de verano, abrazaba a un perro grande y peludo y en todas las fotos, colgando de su cuello, estaba el inconfundible collar de Luna. Ver el collar en otra persona, en una fotografía tan antigua, fue un choque que la dejó sin aliento. La conexión era innegable, pero la implicación era tan vasta, tan imposible, que su mente se negaba a aceptarla. «Sé que esto es difícil de creer», dijo Santiago suavemente, «pero hay más». Pidió permiso con la mirada y Verónica, en un trance, permitió que tomara el collar de su cuello. Por primera vez en 23 años, Santiago sostuvo el pequeño colgante de Luna. Con un cuidado infinito, usando la uña del pulgar, hizo algo que Verónica nunca había imaginado posible. Abrió el colgante. Había una bisagra minúscula y secreta. El colgante no era macizo, era un medallón. Dentro había un espacio vacío, del tamaño de una miniatura. Entonces, de su billetera, Santiago sacó una fotografía minúscula y desvaída, protegida por un plástico. Era un retrato de su esposa, la mujer de las fotos. Con una precisión que solo años de anhelo podían conferir, encajó la pequeña foto en el espacio vacío del medallón. Encajó perfectamente. La prueba no era ya circunstancial. Era física, irrefutable y abrumadora. El clímax de la revelación no fue lógico, sino visceral. Impelida por una fuerza que no comprendía, Verónica extendió el dedo y tocó la superficie de la pequeña foto de su madre dentro del medallón. En el instante en que su piel tocó la imagen, una compuerta se rompió en las profundidades de su mente. No fue una visión clara, sino una avalancha sensorial. Un destello cegador del olor a jazmín, la sensación inconfundible de brazos fuertes y seguros envolviéndola en un abrazo, el eco fantasmal de una canción de cuna cantada por una voz suave. Fue la primera grieta de luz en 23 años de oscuridad amnésica. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza ni alegría, sino de un choque sísmico, el dolor y el alivio de un alma que, por un instante, recordó que alguna vez tuvo un hogar. A veces, todo lo que necesitamos es un toque, un olor, una oportunidad para que la vida comience a cambiar. Si crees que todos merecen la oportunidad de reencontrar su propia historia, suscríbete y ayuda a difundir mensajes como este.
ese fragmento de memoria, ese eco sensorial de un pasado olvidado, fue la llave que abrió las compuertas de toda una vida de dolor contenido. Verónica se derrumbó en llanto allí mismo, en la mesa del café, no con las lágrimas silenciosas de una camarera humillada, sino con los sollozos profundos y convulsivos de una huérfana que por un instante recordó lo que era ser amada. Santiago, al ver la profundidad de su dolor, sintió su propio corazón romperse, no de tristeza, sino de una empatía abrumadora. No la tocó, no la apresuró. Simplemente esperó, concediéndole el espacio y el tiempo para que esa ola de emoción la atravesara. Con una quietud que contrastaba con su habitual presencia imponente, discretamente pagó la cuenta, la ayudó a levantarse cuando los sollozos disminuyeron, y con una voz suave que no usaba desde hacía 23 años, se ofreció a llevarla a casa. En ese momento no era el magnate, sino solo un padre, tratando instintivamente de cuidar a su hija herida. El viaje en coche de regreso al barrio obrero de Verónica se hizo en un silencio denso, cargado con el peso de 2 vidas de separación. Verónica, en estado de shock, sostenía el medallón abierto en su mano como si fuera un ancla en un océano de caos. La fragancia fantasma del jazmín y la sensación de un abrazo perdido giraban en su mente. ¿Quién era ella? ¿La superviviente que había construido una vida de la nada o la heredera perdida de un imperio? Santiago, por su parte, aferraba el volante. Cada mirada furtiva hacia la mujer a su lado era una mezcla de alegría y agonía. La había encontrado, pero era una extraña. Una mujer cuya vida de dificultades apenas podía imaginar, cuyas cicatrices eran invisibles para él. El abismo social y emocional entre ellos era palpable dentro del coche de lujo, un espacio silencioso lleno de 23 años de palabras no dichas y la tarea monumental de intentar construir un puente sobre ese vacío. Cuando se detuvieron frente a su modesto edificio de apartamentos, la realidad de la situación chocó con la emoción cruda del café. La ola de memoria retrocedió y el instinto de supervivencia de Verónica, afilado por años de desconfianza, tomó el control. Era demasiado rápido, un hombre poderoso, una historia increíble, toda una vida de mentiras desvelada en una hora. Se volvió hacia él, el rostro aún manchado de lágrimas, pero los ojos ahora protegidos, defensivos. «Yo necesito tiempo», tartamudeó. «Necesito estar sola para pensar». No era un rechazo, sino una súplica desesperada por espacio para respirar. Santiago, aunque sintió una punzada de decepción, lo entendió. No podía forzar lo que necesitaba ser conquistado. «Esperé 23 años, Verónica», dijo, con la voz quebrada. «Puedo esperar un poco más, pero no volveré a desaparecer. Estaré aquí». Sola en la seguridad de su pequeño apartamento, Verónica finalmente permitió que la enormidad de la revelación la inundara. Ella era Luna Corrales, hija de un multimillonario. Tenía una madre cuyo rostro ahora conocía por una diminuta fotografía. Tenía una historia, pero esa historia no era un cuento de hadas, era una tragedia. La alegría potencial de encontrar una familia estaba entrelazada con el dolor de todo lo que había perdido. Mientras tanto, Santiago realizó su primer acto paterno, no con grandiosidad, sino con cuidado. Sabiendo que probablemente ella olvidaría comer, usó a uno de sus asistentes para organizar una entrega anónima de un mercado gourmet repleto de comida fresca y comidas nutritivas. Luego hizo una llamada discreta al gerente del restaurante, asegurándose de que Verónica tuviera una semana de descanso pagado por motivos personales, sin que ella supiera jamás que la orden venía de él. Eran pequeños gestos, intentos silenciosos de cuidarla a distancia,
el comienzo de su aprendizaje sobre cómo ser padre de nuevo. La semana que siguió fue un limbo de silencio e introspección. Verónica aprovechó el descanso inesperado para atrincherarse en su pequeño mundo, intentando procesar el cataclismo que había sacudido sus cimientos. Pasaba horas sentada en el sofá, con las fotos de Luna esparcidas en la mesa de centro, estudiando el rostro de la niña que era y no era ella. Tocaba el collar de Luna, que ahora parecía pesado con el peso de una historia. Su mente era un torbellino de emociones conflictivas. Una ira sorda hacia Santiago por la distracción que le costó su infancia. Una oleada de duelo abrumador por la madre que solo conocía como un fantasma en una foto. Y un miedo paralizante al futuro. Dejar entrar esta nueva e inmensa realidad significaba abandonar la única identidad que conocía, la de Verónica, la huérfana, la superviviente, y no estaba segura de estar lista para dejar atrás esa armadura. Para Santiago, la semana fue un ejercicio de contención insoportable. Acostumbrado a resolver problemas con la fuerza de su voluntad y su fortuna, se vio obligado a una inacción que era una forma de tortura. Luchó contra todos los instintos de irrumpir en su vida, de alquilarle un apartamento de lujo, de contratar a los mejores terapeutas, de intentar, de alguna manera, comprar el tiempo perdido. Comprendió, con una claridad dolorosa, que tales gestos serían para aliviar su propia culpa, no para sanar su herida. En cambio, usó sus recursos para aprender. Pidió a su equipo un expediente discreto sobre la vida de Verónica y con cada página que leía, los informes de los orfanatos, los trabajos precarios, las dificultades. Su culpa se profundizaba, pero su empatía se expandía. Estaba aprendiendo, de la manera más difícil, sobre la vida que su hija había soportado mientras él se refugiaba en su imperio de concreto. Al final de esa larga semana, fue Verónica quien dio el primer paso. Con manos temblorosas, tomó su celular y envió un mensaje de texto simple al número de la tarjeta de visita. ¿Podemos hablar de nuevo? Para Santiago, esas 4 palabras fueron más valiosas que cualquier contrato de $1.000 millones. Acordaron encontrarse en terreno neutral, en un banco tranquilo en el Parque México, lejos del lujo de Polanco y de la intimidad de un café. La elección del lugar fue de ella, una forma de mantener el control, de tener una vía de escape si las cosas se volvían abrumadoras. Cuando se encontraron, el ambiente estaba cargado de una fragilidad palpable. Ya no estaba el impacto de la revelación, pero sí la aterradora realidad de lo que vendría después. La tarea de 2 extraños, unidos por la misma tragedia, tratando de encontrar un camino hacia el otro. Sentados en el banco del parque, la conversación que se desarrolló no fue sobre herencias o imperios, sino sobre dolor y pérdida. Verónica, con un coraje que la sorprendió a sí misma, hizo las preguntas que la atormentaban. ¿Qué pasó ese día? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me encontraste? Santiago no se defendió ni se disculpó con clichés. Con una honestidad brutal, describió su error, su ambición, la llamada de negocios que le pareció más importante que su hija por 3 minutos fatales. Habló de su culpa, de la búsqueda desesperada, de la oscuridad que lo consumió. Desnudó su alma de multimillonario y se mostró ante ella como lo que era. Un padre imperfecto que había pagado el precio más alto por su error. Esa tarde, por primera vez, no eran el magnate y la camarera, sino 2 sobrevivientes de la misma catástrofe, compartiendo las historias de sus cicatrices. La conversación en el parque fue el primer ladrillo, pero el puente entre sus 2 mundos aún necesitaba construirse. En un intento cauteloso de
acercamiento, Santiago la invitó a cenar en su casa. La llegada de Verónica a la mansión de Polanco fue como entrar en otro planeta. El silencio opresivo de los pasillos de mármol, el arte de valor incalculable colgado en las paredes, los empleados que se movían como fantasmas. Todo eso era un asalto a sus sentidos, un recordatorio aplastante de la distancia social entre ellos. Se sintió como una impostora, la camarera en un palacio, y la armadura de superviviente que la había protegido toda. Su vida volvió a levantarse, pieza por pieza. Santiago, al percibir su incomodidad en su mirada asustada, sintió una punzada de desesperación. La había traído a su casa, pero al hacerlo, solo había resaltado cuánto eran extraños el uno para el otro. Durante la cena formal, servida en una mesa que podría acomodar a 20 personas, Santiago, en su ansiedad por recuperar el tiempo perdido, cometió su primer gran error paterno. Comenzó a hablar del futuro, un futuro grandioso que ya estaba planeando para ella. Las mejores universidades del mundo, viajes por Europa, un lugar en el consejo de su imperio. Desde su perspectiva, le estaba ofreciendo las llaves del reino, intentando compensar los 23 años de dificultades. Desde la perspectiva de ella, sin embargo, sus palabras sonaron como un intento de borrar a la persona que era. No estaba acogiendo a Verónica, estaba intentando resucitar a Luna. «No puedes simplemente borrar quién me he convertido», dijo ella, con voz baja, pero firme, con una corriente de resentimiento bajo la superficie. «Esos 23 años, por más difíciles que hayan sido, son mi vida, son todo lo que conozco». Su respuesta lo golpeó con la fuerza de una bofetada. En ese momento, Santiago comprendió la profundidad de su propia ignorancia. Él, el maestro negociador, el hombre que siempre sabía qué decir para conseguir lo que quería, no tenía la menor idea de cómo ser padre. Se dio cuenta de que su oferta, aunque nacida del amor, también era un acto de control, un intento de moldearla a la imagen de la hija que había perdido, no de abrazar a la mujer que había encontrado. La vergüenza de su error lo humilló. «Tienes razón», dijo con voz ronca. «Perdóname. Eso fue arrogante e insensible. No sé nada de tu vida, Verónica, pero quiero aprender. Por favor, si me lo permites, enséñame». Fue la primera vez en su vida adulta que Santiago admitió estar equivocado, el primer paso verdadero en su transformación de proveedor a padre. La sinceridad en su disculpa, la vulnerabilidad en su mirada, fue la primera grieta real en la armadura de Verónica. Ver a ese hombre tan poderoso, mostrarse imperfecto y dispuesto a aprender, despertó en ella un sentimiento nuevo y vacilante: confianza. La semana siguiente, ella tomó un riesgo. Lo llamó y lo invitó a entrar en su mundo. No lo llevó a un restaurante ni a un museo. Lo llevó a un pequeño mercado callejero en su barrio, el lugar donde compraba sus verduras y donde los vendedores la conocían por su nombre. Allí, en medio del caos vibrante de la gente común, los roles se invirtieron. Era él quien estaba fuera de lugar y ella la guía. Lo presentó a los vendedores, explicó las jergas locales, lo hizo probar una fruta exótica. Ese día, él no era el multimillonario, sino solo el padre de Verónica, aprendiendo sobre el mundo que la había moldeado. Y ella, por primera vez, sintió un destello de orgullo, no por ser su hija, sino por ser ella misma. La visita al mercado fue un punto de inflexión. Santiago comprendió que para construir un futuro con ella, primero debía devolverle su pasado. En sus conversaciones posteriores, cambió de táctica. En lugar de hablar sobre el imperio que algún día ella podría heredar, comenzó a hablar sobre la herencia que ya le pertenecía por derecho: sus recuerdos. En una noche tranquila en su mansión, abrió viejos álbumes de fotos y por primera vez habló largamente sobre su madre.
No la describió como una santa o un ángel, sino como una mujer real, con una risa contagiosa, una terquedad adorable y una pasión por las flores de jazmín. Contó historias pequeñas e íntimas. La vez que intentó hornear un pastel y casi incendió la cocina, la forma en que cantaba desafinada junto a la radio. Para Verónica, cada historia era una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Los primeros y más preciados ladrillos en la reconstrucción de su propia identidad. Enfrentar el pasado de Verónica, sin embargo, obligó a Santiago a enfrentar el suyo propio. Se dio cuenta de que había un fantasma al que necesitaba enfrentarse, un lugar geográfico que era el epicentro de su dolor. Con el corazón apesadumbrado, le hizo a Verónica la petición más difícil de todas. «Necesito volver allí», dijo con voz baja, «al Parque Chapultepec, al lugar donde todo pasó. Entiendo si no quieres, pero no creo que pueda ir solo». No era una orden ni una sugerencia, sino una petición de ayuda, una admisión de debilidad que habría sido impensable para el Santiago de 1900 meses atrás. No le estaba pidiendo que fuera por ella, sino por él. Necesitaba que la mujer en la que se había convertido lo ayudara a perdonar al hombre que había sido. La visita al Parque Chapultepec fue una peregrinación al epicentro de su dolor. El día estaba soleado, aterradoramente similar a aquel día fatídico de hace 23 años. Santiago caminaba como sonámbulo, con Verónica a su lado, un apoyo silencioso. La llevó al lugar exacto, un pequeño carrusel cerca de un banco bajo un árbol frondoso. «Fue aquí», dijo con voz ronca. «Estaba sentado en ese banco, tú estabas en el carrusel, atendí el teléfono». No escatimó detalles, describiendo su pánico creciente, la negación, la desesperación. Estar en ese espacio físico, en ese escenario de su trauma original, fue una experiencia surrealista para Verónica. El lugar no guardaba ningún recuerdo consciente para ella, pero podía sentir el peso de la historia, el dolor fantasma de una pérdida que apenas comenzaba a comprender. Mientras Santiago hablaba, con la voz quebrada por la culpa, Verónica cerró los ojos, intentando conectarse con la niña de 5 años que alguna vez fue. El sonido lejano del carrusel, el olor a algodón de azúcar en el aire, el calor del sol en su rostro. La confluencia de sensaciones actuó como una llave, y entonces llegó. Más que un destello, esta vez fue un fragmento nítido, un sonido, una voz femenina, la voz de su madre, llamando un nombre con una claridad cristalina. «Luna, cuidado, mi amor». La palabra Luna resonó en su mente no como una historia contada por Santiago, sino como un sonido que le pertenecía. Fue la primera vez que recordó su propio nombre. La validación no vino de una foto ni de un collar, sino de dentro de su propia mente perdida. En ese parque, el lugar donde se perdió, finalmente comenzó a encontrarse. El eco de ese nombre, Luna, reverberó en la mente de Verónica. Ahora Luna, como la campana de una iglesia olvidada por mucho tiempo. Por primera vez, tenía un nombre que la conectaba a un tiempo antes del silencio, antes de la soledad. La identidad de Verónica la huérfana, que había sido su única armadura durante tantos años, comenzó a parecer de repente frágil e incompleta. La redescubierta de su nombre de bautismo no borró a la mujer en la que se había convertido. En cambio, inició un proceso complejo y a veces doloroso de integración. Ahora llevaba 2 vidas dentro de sí, la de la niña perdida y la de la mujer que había sobrevivido. El dolor de una encontraba consuelo en la fuerza de la otra. Ese día, en el parque, comenzó a lamentar no solo por la familia que perdió, sino por la niña que fue obligada a dejar atrás, y sintió una oleada de compasión por sí misma que nunca antes se había permitido sentir.
Al ver la transformación en su rostro, al escuchar la revelación temblorosa de que había recordado la voz de su madre, Santiago sintió una oleada de validación tan poderosa que lo dejó de rodillas, figurativamente. La historia dejó de ser solo su narrativa, su dolor solitario, se convirtió en un recuerdo compartido, confirmado por la mente de ella, la única otra testigo de ese amor perdido. La alegría que sintió fue inmensa, pero profundamente melancólica, la alegría de encontrar un tesoro en medio de los escombros de una ciudad devastada. Ese momento de dolor compartido, el recuerdo mutuo de la mujer que ambos amaron y perdieron, se convirtió en el cemento más fuerte de su vínculo naciente. Ya no estaban conectados solo por la biología o la tragedia, sino por un fragmento de memoria rescatado, un fantasma que ahora podían, finalmente, comenzar a llorarlo juntos. La resolución, sin embargo, no fue el final de un cuento de hadas, sino el comienzo de un trabajo arduo. El camino para convertirse en una familia era empinado y lleno de desafíos. Comprendiendo la profundidad del trauma, Santiago sugirió que asistieran a una terapia familiar, un espacio seguro donde pudieran navegar por las complejidades de su nueva realidad. Él, por su parte, comenzó a introducirla en su mundo, no como heredera, sino como estudiante. Le enseñó a leer un balance financiero con la misma paciencia con la que le contaba historias de cuna. Verónica, por su parte, se inscribió en cursos de historia y literatura, buscando llenar los vacíos de su educación formal, hambrienta de un conocimiento que ahora sentía que le pertenecía por derecho. Cada sesión de terapia, cada lección de negocios, cada libro leído, era un paso deliberado en la construcción de su nueva vida, un proceso que requería de ambos una paciencia y un compromiso monumentales. Meses después, caminaban nuevamente por el Parque Chapultepec. La luz del sol se filtraba por los mismos árboles, el sonido del mismo carrusel resonaba a lo lejos, pero el aire ya no estaba cargado de los fantasmas del pasado. Era un lugar de paz, de continuidad. Santiago, ahora más relajado y con un brillo de satisfacción en los ojos, le contaba con calma sobre las pequeñas manías de su madre, sobre cómo coleccionaba piedras con formas extrañas. Verónica escuchaba ya no como una extraña, sino como una hija, absorbiendo los detalles que componían su herencia. Seguía siendo Verónica, la mujer fuerte y resiliente, pero ahora Luna, la niña amada, también vivía dentro de ella, no como una herida, sino como una fuente de fortaleza. Santiago no había encontrado solo a su hija perdida, había encontrado la redención, y Verónica no había ganado solo un padre y una fortuna. Había ganado lo que siempre le había sido negado, la totalidad de su propia historia. La historia de Santiago y Verónica es una poderosa meditación sobre la tenacidad de la memoria y del amor. Nos enseña que el destino, en sus caprichos más crueles, puede separarnos físicamente de aquellos que amamos, pero los lazos que nos unen están tejidos con hilos invisibles que el tiempo no puede romper. Durante 23 años, un pequeño collar de plata fue el único puente entre un padre y una hija, un vínculo físico que guardaba la memoria de un amor que ni la distancia ni el trauma pudieron borrar completamente. Es un testimonio de la idea de que las conexiones verdaderas dejan una marca imborrable en nuestras almas y que incluso cuando la mente olvida, el corazón recuerda, esperando pacientemente por una señal, un toque, que lo despierte nuevamente. Esta narrativa, en su esencia, nos invita a redefinir el concepto de riqueza. Santiago Corrales comenzó su viaje como un hombre que poseía el mundo, pero no tenía nada. Su imperio era un vasto desierto, desprovisto de alegría y conexión.
Nos muestra que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que acumulamos en nuestras arcas, sino en las conexiones que perdemos y tenemos el coraje de reencontrar. Su búsqueda de Verónica, el viaje para reconstruir una relación desde las ruinas, fue el proyecto más grande y valioso de su vida. El retorno de esa inversión no se midió en dividendos financieros, sino en abrazos, en historias compartidas y en la paz de un corazón que tras décadas de exilio, finalmente encontró el camino de regreso a casa. El viaje de Verónica, por su parte, es una exploración profunda sobre la naturaleza de la identidad. Pasó la mayor parte de su vida sintiéndose como una historia sin comienzo, un personaje sin pasado. El descubrimiento de sus orígenes no borró a la mujer fuerte y resiliente que se convirtió en medio de las adversidades. Por el contrario, la enriqueció. La fuerza de Verónica, la superviviente, le dio a Luna, la hija perdida, el coraje para enfrentar el dolor de su pasado. Su historia nos enseña que no estamos definidos solo por nuestras pérdidas, sino por la forma en que las integramos en lo que nos convertimos. Abrazar nuestra historia completa, con todas sus cicatrices, lagunas y dolores, es el acto final de autoaceptación, el que nos permite, finalmente, sentirnos completos. Finalmente, la transformación de Santiago es una lección conmovedora sobre la redención y el verdadero significado de la paternidad. Pasó 23 años castigándose por un error de 3 minutos, creyendo que su fracaso como padre era una sentencia perpetua. Sin embargo, la historia muestra que la redención no viene de un solo acto grandioso, sino del trabajo paciente, humilde y continuo de reparación. Aprendió que ser padre no era construir un imperio para que su hija heredara, sino construir un puente de confianza para que su corazón pudiera cruzarlo. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para enmendar un error, siempre que estemos dispuestos a despojarnos de nuestro orgullo y a reaprender a amar con vulnerabilidad y paciencia. ¿Y qué pasó con el cliente arrogante? El catalizador involuntario de toda la historia. Santiago, en su nueva vida, nunca más pensó en él. Sin embargo, el universo, con su sutil ironía, se encargó de trazar su destino. Meses después, Santiago supo por casualidad que la empresa del hombre estaba al borde de la quiebra. El antiguo Santiago se habría regodeado con la noticia, tal vez incluso habría acelerado su caída como un acto de venganza. El nuevo Santiago, sin embargo, solo sintió una punzada de indiferencia melancólica. Comprendió que hombres como aquel, movidos solo por el ego, eran los arquitectos de sus propias prisiones. Su energía ya no estaba enfocada en aplastar a sus enemigos, sino en construir un legado. La mayor venganza, aprendió, no era la retaliación, sino simplemente vivir una vida tan plena y con tanto propósito, que la maldad de los demás se convertía en un ruido irrelevante. Verónica, ahora plenamente Luna Verónica, abrazó su nueva vida no como una heredera pasiva, sino como una fuerza de la naturaleza. Con el apoyo total de Santiago, encontró su propia vocación dentro del vasto imperio Corrales. Estableció la Fundación Luna, un brazo filantrópico de la empresa dedicado a reformar el sistema de orfanatos y hogares de acogida de México. Usando su experiencia de vida, cortó la burocracia y la ineficiencia, creando programas que ofrecían no solo refugio, sino apoyo psicológico, orientación educativa y, lo más importante, un sentido de pertenencia para niños que, como ella, se habían sentido invisibles toda su vida. Transformó las cicatrices de su pasado en un mapa para guiar a otros. Su voz, antes silenciada por la adversidad, ahora resonando en los pasillos del poder como una defensora apasionada de los olvidados. La vida, a veces, pone obstáculos que parecen imposibles de superar.
El viaje de Verónica, de una camarera luchando por sobrevivir a una mujer que reencontró su historia y transformó su dolor en propósito, es una prueba poderosa de la resiliencia del espíritu humano. Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más sombrías, existe la posibilidad de sanación y de un nuevo comienzo. Pero es en esas horas cuando descubrimos de qué somos realmente capaces. Si alguna vez has enfrentado un momento de adversidad que parecía insuperable, o conoces a alguien que necesita un mensaje de esperanza, suscríbete a este canal y comparte esta historia. Narrativas como esta pueden ser la luz que inspira a quienes más lo necesitan a continuar su viaje. Hay una poesía final en los nombres de nuestros protagonistas. Santiago, un nombre históricamente ligado a peregrinos, a hombres en largos y arduos viajes. Durante 23 años, él fue de hecho un peregrino, caminando por un paisaje de duelo y soledad en busca de un santuario que nunca encontraba. Y Luna, la luna, un símbolo de luz en la oscuridad, de ciclos y de misterio. Sus destinos estaban, tal vez, escritos en sus propios nombres. Fue solo cuando el peregrino estaba a punto de abandonar toda esperanza que su luna reapareció, no como un sol cegador, sino como un brillo suave y constante, iluminando el resto de su camino y guiándolo finalmente fuera de la noche oscura de su alma. La forma en que la memoria de Verónica regresó, no como una imagen clara, sino como un perfume y un sentimiento, nos habla de la naturaleza, profunda de nuestros recuerdos más esenciales. La historia sugiere que nuestras memorias no son meros archivos de hechos, almacenados en un rincón lógico de nuestro cerebro, sino impresiones emocionales y sensoriales grabadas en nuestra alma. El aroma del jazmín, la sensación de un abrazo, esos eran los verdaderos guardianes de su pasado. Esto nos enseña que incluso cuando el trauma borra las narrativas, el corazón mantiene un registro fiel. Lo que amamos y lo que perdemos nunca nos abandona. Realmente, permanece dormido en nosotros, esperando el toque, el sonido o el aroma adecuado para recordarnos quiénes fuimos y quiénes podemos volver a ser. Es crucial entender que su reencuentro no fue un remedio instantáneo para dos vidas de dolor. La sanación, como nos muestra la historia, no es un evento, sino un proceso, un viaje largo y, a veces, arduo. Hubo días de silencio y distancia, días en que el abismo de 23 años parecía insuperable. Hubo momentos en que el dolor de la pérdida era tan palpable que casi los asfixiaba, pero la diferencia fundamental era que ya no enfrentaban ese dolor solos. El verdadero milagro no fue el reencuentro, sino la decisión diaria de ambos de estar presentes el uno para el otro, de tener la paciencia para desentrañar juntos los nudos del trauma, demostrando que la sanación no significa borrar las cicatrices, sino aprender a verlas como un mapa que finalmente los guió de vuelta a casa. El viaje de Luna Verónica, de una vida de soledad e invisibilidad, al reencuentro con la seguridad de una familia, es una fuente de inmensa esperanza. A veces, todo lo que necesitamos es un ancla, un vínculo con nuestro pasado, para que la vida comience a cambiar de rumbo y encuentre un nuevo propósito. El collar fue esa ancla. Si crees que toda persona merece la oportunidad de conocer su propia historia y que las narrativas de reencuentro familiar son un testimonio poderoso de la fuerza de los lazos humanos, suscríbete a nuestro canal. Al unirte a nuestra comunidad, nos ayudas a continuar con la importante misión de compartir mensajes que celebran la esperanza y la resiliencia del espíritu humano. La historia comienza con Santiago Corrales en la terraza de su imperio, un rey solitario, contemplando un reino que no le traía alegría.
Y es justo que termine en el mismo lugar, meses después. La escena es la misma, cae la noche, la Ciudad de México centellea abajo, pero ahora él no está solo. Verónica, o Luna, está a su lado, en un silencio cómodo, ambos observando el horizonte. El paisaje no ha cambiado, pero para Santiago todo es diferente. El silencio ya no es el sonido de la soledad, sino de la paz y la compañía. La ciudad abajo ya no es un tablero de sus negocios, sino el mundo que algún día presentará a su nieta. Su mansión dejó de ser una fortaleza para aislarlo del dolor y se convirtió, finalmente, en un hogar para acoger a su hija. La historia comienza con la invisibilidad social de Verónica. Para los clientes del restaurante, para el mundo, ella era solo un uniforme, una función, un par de manos para servir y limpiar. Hizo falta un objeto, el brillo de un collar, para que Santiago la viera por primera vez. Esta dinámica inicial es un reflejo poderoso de cómo nuestra sociedad a menudo valora más los símbolos que las personas llevan que a las propias personas. Su viaje, por lo tanto, fue un proceso de aprender a ver de verdad. Santiago tuvo que aprender a ver a la mujer resiliente detrás de la hija perdida y Verónica tuvo que aprender a ver al padre afligido detrás del multimillonario intimidante. Nos enseñan que la verdadera visión no ocurre con los ojos, sino con el corazón, y que todo ser humano, independientemente de su posición social, lleva una historia que merece ser vista y honrada. Durante 23 largos años, la esperanza de Santiago fue una compañera torturante. Era una esperanza pasiva, una herida mantenida abierta que le impedía avanzar, que envenenaba su capacidad de conectarse con los demás y que alimentaba su obsesión por el trabajo como una forma de anestesia. La historia nos muestra que la esperanza, por sí sola, puede ser una prisión si no está acompañada por la posibilidad de acción o aceptación. La reaparición del collar transformó esa esperanza estancada en un catalizador para una acción valiente y aterradora. Tuvo que arriesgar el dolor del rechazo y la decepción para buscar la verdad. Esto nos enseña que la esperanza más poderosa no es la que nos hace esperar pasivamente por un milagro, sino la que nos da la fuerza para caminar hacia él, incluso cuando el camino es incierto y aterrador. El viaje de Santiago, que esperó más de 2 décadas por una respuesta que tal vez nunca llegaría, y el de Luna Verónica, que cargó un símbolo de un pasado que no conocía, es una prueba de que los lazos familiares pueden ser increíblemente resilientes, sobreviviendo al tiempo, la distancia y el trauma. Su historia reaviva la creencia en el poder de los reencuentros y en la idea de que nunca debemos rendirnos con aquellos que amamos. Si este relato tocó tu corazón y crees que más personas necesitan historias que refuercen la fe, en la esperanza y la fuerza de la familia, suscríbete al canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo mensajes poderosos que pueden iluminar el día de alguien y, tal vez, transformar una vida. Es notable que la narrativa comience con un acto de crueldad pública y termine con un acto de sanación silenciosa y privada. La humillación infligida a Verónica por el cliente arrogante, un acto nacido del ego y el privilegio, se muestra al final completamente impotente y efímero. Lo que perdura no es el eco de ese insulto, sino la resonancia del abrazo de un padre, el descubrimiento de una historia y la reconstrucción de una familia. La historia yuxtapone estos 2 momentos para ofrecernos una verdad consoladora. El poder de dividir, de humillar y de herir es, en última instancia, frágil y transitorio. El poder de conectar, de sanar y de amar
es la fuerza verdaderamente duradera y transformadora en el universo, la única que puede, de hecho, resistir la prueba del tiempo. Su viaje también nos ofrece una hermosa reflexión sobre el significado de hogar. Verónica pasó su vida en una sucesión de lugares que eran solo refugios, nunca un hogar. Santiago, en su vasta y fría mansión, tenía una casa, pero estaba igualmente desamparado en su corazón. Su reencuentro nos enseña que hogar no es una estructura de ladrillo y cemento, sino un sentimiento de pertenencia. Es el lugar donde nuestra historia es conocida, nuestras cicatrices son aceptadas y nuestro corazón puede finalmente descansar. Al encontrarse, el multimillonario y la camarera no solo reconstruyeron una familia, construyeron un hogar el uno en el otro, demostrando que el verdadero refugio que todos buscamos en la vida es simplemente ser plenamente vistos y amados por quienes somos. Sería fácil atribuir su reencuentro puramente al destino, un milagro orquestado por un collar mágico. Sin embargo, la historia sugiere una verdad más compleja y poderosa. El destino, tal vez, fue responsable del reencuentro, por poner el collar ante los ojos de Santiago esa noche específica. Pero el destino no construyó el puente entre ellos. La verdadera reunificación fue un producto de elecciones valientes. La elección de Santiago de acercarse con vulnerabilidad. La elección de Verónica de superar una vida de desconfianza y dar un paso hacia él. La elección mutua de enfrentar el dolor de su pasado juntos. La narrativa nos enseña que el destino puede darnos una oportunidad, pero es nuestra valentía y nuestra voluntad de hacer el arduo trabajo del amor y el perdón lo que transforma una oportunidad en una redención. La historia de Santiago y Luna Verónica es un poderoso recordatorio de que el amor de una familia, incluso cuando está roto por la tragedia, nunca muere realmente. Solo espera, paciente, por el momento adecuado para reencontrar su camino. Es una celebración de la esperanza que se niega a extinguirse, incluso después de décadas de oscuridad. Si este relato te tocó profundamente y crees en el poder de los lazos familiares para sanar las heridas más profundas, suscríbete a nuestro canal. Cada nueva suscripción es un voto de confianza en nuestra misión de difundir narrativas que elevan el espíritu y nos recuerdan la belleza y la resiliencia encontradas en las conexiones humanas. El pequeño collar de Luna, el catalizador silencioso de toda la historia, completa su propia jornada simbólica. Comienza como un regalo, un símbolo del amor protector de un padre. Luego se convierte en una reliquia de duelo, el único vestigio de una pérdida devastadora. Para Verónica, se transforma en un ancla de identidad, la única prueba de un pasado olvidado. Y finalmente, evoluciona para convertirse en una llave, el instrumento que desbloquea 23 años de secretos y abre la puerta a un nuevo futuro. La jornada del objeto refleja perfectamente la jornada de los personajes, del amor a la pérdida, de la supervivencia al redescubrimiento y finalmente a la sanación. Nos muestra cómo los objetos en nuestras vidas pueden convertirse en guardianes de nuestras historias, esperando pacientemente para recordarnos quiénes fuimos y quiénes aún podemos llegar a ser. Esta es también una historia sobre las diferentes formas en que lidiamos con el trauma. El mismo evento catastrófico creó dos respuestas distintas. Santiago reaccionó a la pérdida construyendo un imperio externo, una fortaleza de concreto y riqueza para protegerse de su propio dolor. Verónica, por otro lado, construyó una fortaleza interna, una armadura de autosuficiencia y desconfianza para sobrevivir en un mundo que se había mostrado hostil. Su viaje de sanación comenzó solo cuando juntos se dieron permiso para desmantelar esas defensas.
Él tuvo que abrir las puertas de su mansión y de su corazón, y ella tuvo que bajar la guardia y permitirse ser cuidada. Su historia nos muestra que, no importa cuán altas sean las murallas que construimos, la verdadera sanación solo se encuentra en la vulnerabilidad de la conexión humana. Aunque la narrativa se centra en Santiago y Verónica, también celebra a los héroes silenciosos, los personajes secundarios cuyas pequeñas acciones hacen posibles las grandes transformaciones. El maître que se apartó y permitió que Santiago manejara la situación. El asistente que compiló información con discreción. El gerente del restaurante que concedió un descanso sin hacer preguntas. Estas figuras nos recuerdan que en nuestras propias vidas, rara vez nuestras jornadas son solitarias. Son facilitadas por actos de bondad, profesionalismo y decencia de personas que a menudo permanecen anónimas. Es un tributo a la red de interconexión humana que nos sostiene de maneras que no siempre percibimos, y una invitación para que nosotros mismos seamos uno de esos héroes discretos en la historia de otra persona. Esta historia nos recuerda que, al final, la compasión y el coraje de enfrentar el pasado pueden, de hecho, cambiarlo todo. El reencuentro de un padre y una hija, separados por un abismo de tiempo y tragedia, es un testimonio de la fuerza inquebrantable del amor familiar y de la esperanza que se niega a morir. Si este relato te emocionó profundamente y crees que el mundo necesita más historias que nos recuerden la posibilidad de sanación y redención, por favor, suscríbete al canal. Tu suscripción es lo que alimenta nuestra capacidad de seguir trayendo narrativas que calientan el corazón, inspiran el alma y nos recuerdan lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer. La imagen de la luna, el nombre de Luna, flota sobre toda la narrativa como su símbolo más poderoso. La luna es un cuerpo celeste que no tiene luz propia. Brilla reflejando la luz del sol. Durante 23 años, el recuerdo de Luna fue una luz tenue y distante en la oscuridad de la vida de Santiago. Al regresar, ella no trajo una solución mágica, sino que reflejó de vuelta hacia él el amor que había guardado, permitiendo que su luz finalmente encontrara un propósito. La luna también gobierna las mareas, los ciclos, y su regreso marcó el fin del ciclo de duelo de Santiago y el inicio de un nuevo ciclo de vida para ambos. Ella es la prueba de que incluso en la noche más larga y oscura, una luz puede regresar, no para borrar la oscuridad, sino para mostrarnos el camino a través de ella. En el gran mosaico de la experiencia humana, todos nosotros, de alguna manera, llevamos un pedazo de Santiago y de Verónica dentro de nosotros. Todos tenemos un pasado que nos moldea, una pérdida que nos persigue o un vacío que anhelamos llenar. Su historia, en su esencia, es nuestra historia, la búsqueda universal por pertenencia, ya sea la búsqueda de una familia perdida, de un propósito en la vida o simplemente de la aceptación de nuestra propia historia. Todos estamos en una peregrinación en busca de las piezas que nos harán completos. Su viaje nos consuela con la promesa de que, no importa cuán fragmentados nos sintamos, la posibilidad de sanación y reencuentro siempre existe, a menudo en los lugares y las personas que menos esperamos. Que la historia de Luna y Santiago sirva como un recordatorio perdurable de que, incluso en las noches más oscuras, la esperanza puede brillar y que los hilos del amor familiar son lo suficientemente fuertes para guiarnos de vuelta a casa. Agradecemos de todo corazón que nos hayas acompañado en este viaje emocional hasta el final. Si tienes una historia de reencuentro o de esperanza que marcó tu vida, compártela en los comentarios abajo, pues tu historia puede ser la inspiración que otra persona necesita escuchar hoy. Recuerda que cada vida es una historia de coraje,
Sigue buscando, sigue creyendo y, sobre todo, sigue amando. Hasta nuestro próximo encuentro.